Vamos a empezar a hablar de la unidad. En algunos momentos voy a hablar de la unidad. Estamos viendo, ¿verdad? Lo de el misterio de la piedad, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, la divinidad de Jesús es lo que estamos viendo. Pero ahorita consideré o creo de parte de Dios que necesitamos empezar a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es importante tener conciencia y entender que tiene que ver esta situación acerca de la unidad. Amén. Cuando empiezan a haber miembros, la iglesia comienza a crecer y comienza a haber más creyentes, pues muchos se gozan, ¿no? Gloria a Dios, bendito es el Señor, está llenando la iglesia, ¿no? Pero por otro lado, crecen los problemas, crecen los conflictos, crecen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un diferente temperamento, maneras de pensar, un contexto de vida diferente, ¿verdad? Algunos fueron felices en su niñez, otros no. Algunos tuvieron graves problemas en su adolescencia, otros no. Entonces, todo ese trasfondo que traemos nos hace tomar tener diferentes emociones y reacciones dentro de nuestra vida. Ajá. Pero, algo que dijo el Señor Jesús y que es muy importante, dice, en esto se manifestará, ¿sí?, que vosotros sois mis discípulos, si os amaren los unos a los otros, si permanecieren juntos, ¿sí? Y va a mencionar también al Padre, y cómo Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él. Entonces, una de las cosas que les he enseñado es patrones divinos, patrones humanos, cómo se pueden saber cómo actuar. Patrones humanos, ¿cómo sé que son los correctos? ¿Cómo puedo saber si un patrón que yo quiero llevar a cabo es correcto? Por el resultado. Bueno, Lo que usted decía de lo universal, se me fue como lo dijo, pero algo así parecido como valores universales en los que si los seguimos nos dan como un resultado bien hecho. Ok. Patrones divinos nos van a mostrar cómo son los patrones humanos. Ajá. Sí, porque cómo seguirlos, ¿no? Sí, porque en todo, ¿no? Padres e hijos a veces tenemos controversias, ¿no? Tenemos conflictos, hay discusiones, ¿sí? Esposa, esposo, a veces hay conflictos, hay contradicciones, hay controversia, diferencia de opiniones. ¿Estamos? Entre los familiares sucede entre hermanos, ¿no? Hay conflictos, hay situaciones diferentes y hay a veces enojos. Ok. Bueno, entonces todos tenemos una opinión y tenemos el libre derecho de parte de Dios, porque nos dio libre albedrío, nos dio criterio para poder pensar en una determinada manera. Pero ¿cómo se acaba el conflicto? El conflicto se acaba cuando yo tomo el patrón divino. El patrón divino, que es perfecto, que no tiene falla, me va a mostrar la acción que yo debo de tomar en los patrones humanos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Y qué me muestran los patrones divinos? En cuanto a la unidad, ¿sí? ¿La unidad de qué nos habla? De uno, ¿sí? De uno. Amén. Entonces, este número, no estoy hablando de numerología ni cosas por el estilo, pero este número es importante porque el uno nos habla acerca de Dios. Dios es el primero y el último, ¿sí? Dios es el primero en nuestra vida. Dios es el primero en la creación. Alguna vez lo vimos de Jesús, ¿no? Él es el primogénito de la creación, ¿sí? Él es el primer gen de toda la creación. Entonces, en todas las cosas Dios tiene el número uno, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a la plenitud divina de parte de Dios para mostrar algo que Él quiere hacer, para que se manifieste en la iglesia esa unidad que existe en el cielo, ¿sí? ¿Por qué en el cielo? En el cielo, ¿cómo hay unidad? ¿Cómo es la unidad? ¿De dónde parte esa situación de la unidad en el cielo? De Dios, ¿no? De Dios, pero ¿cómo? A través de del Padre, No, a través del Espíritu Santo. Esa unión se va a manifestar el patrón divino a través de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, estos tres son uno. Entonces, si estos tres son uno, ¿sí?
Son una unidad, pero que al partirlo en tres partes, las tres partes tienen que concordar para quedar en una unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y es lo que vamos a ver algunas partes, no vamos a ver todo, pero vamos a ver algunas partes que nos manifiestan esta situación que es muy importante, porque ese patrón divino nos va a mostrar el patrón humano. ¿Cómo se lleva el padre con el hijo? Los que tenemos hijos, los que somos padres, ¿cómo nos llevamos con nuestros padres? ¿Cómo nos llevamos con nuestros hijos? Bueno, si yo miro al padre y miro al hijo, entonces voy a saber la manifestación del hijo correcta, perfecta, en su relación con el padre. Y voy a ver la relación correcta del padre con el hijo. Si yo quiero cambiar, si yo quiero que en mi familia se manifieste Dios, tengo que tomar muy en cuenta estos patrones, porque es tan crucial y tan importante el patrón divino del hijo como el patrón divino del padre. En el padre y en el hijo no hay desaveniencia, los dos se llevan perfectamente, ¿sí? Y como les digo a mis hijos, si se trata de pasear o de cotorrear, papito lindo, pero cuando se trata de poner órdenes y principios, eres un malvado, ¿sí? Entonces, esa situación tenemos que llevarla a un balance, a un orden, a un equilibrio. ¿Para qué? Para que haya armonía. Porque también diversas cosas en unidad va a crear armonía. ¿Estamos de acuerdo? Y ya me quitó Isaac de aquí, iba a dar un ejemplo. ¿Sí? Conéctamelo, por favor, tantito. ¿Sí? Y vamos a dar un ejemplo de la unidad que hay en la diversidad. Ajá. Y así es como debe sonar nuestra vida. Hay un acorde que se llama acorde de do. ¿Qué es un acorde? Un acorde es un sonido compuesto por 3 tonos o más. Ajá, eso es un acorde. Los de música me dicen si me equivoco, que ya se me olvidaron a mí las clases de música. ¿Ok? Entonces, en el acorde de do tenemos un do, que es la nota inicial, o dicen la tónica. ¿Sí, verdad? Sí, ese es do. Pero este acorde también se compone del tono re. Suenan diferente. Pero también este acorde se compone del acorde sol, del tono sol, ¿verdad? Do, mi, sol. Y si ustedes se dan cuenta, es do, re, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol, perdón. Do, mi, sol. Y si ustedes se dan cuenta, son sonidos diferentes. Totalmente diferentes. Pero a pesar de que son diferentes, cuando estos entran en acción, no discordan. Ahí están los 3 tonos, formando un acorde de do. Son diferentes sonidos, pero los 3 conjuntados nos dan un buen sonido. ¿A que si oyéramos esto? ¿Se oye la diferencia? ¿Sí? Ajá. O sea, para una película de terror. Y no va a ser algo bonito y agradable, ¿verdad? Pero cuando ordenamos los tonos y los ponemos en su posición correcta, nos va a dar se llama una armonía. Así debe de ser la vida del creyente, ¿sí? Pero como les digo, cada quien tiene su propia opinión o su propio criterio, su propio trasfondo, sus propias ideas, ¿verdad? Y entonces, todas estas ideas, ¿en dónde se terminan? ¿En dónde se acaba el conflicto? ¿En dónde se acaba? En los patrones divinos que nos van a dar la unidad. Entonces yo tengo que mirar al Padre, mirar al Hijo y mirar al Espíritu Santo cómo actúan. Fíjense, vamos a buscar un versículo. Primera de Juan 5:7. Ahora, esto no solamente lo hablo por la familia, en relación padre-hijo, también es en relación esposo-esposa, y también es en relación iglesia, ¿sí? Congregantes. O sea, es aplicado en todo. Es aplicado en un gobierno, es aplicado en una ciudad, en una colonia, en una familia, en una iglesia. ¿Sí me entienden? Es algo, este es un principio, como decía este Arturito, es un principio universal. Ok, entonces es 1 de Juan 5:7. Si alguien lo tiene, lo lee por favor. Porque tres Pésale el son los que micrófono. andarán
Espérame tantito. Bueno, lo que me suena. Sí. 1:7. 5:7. Primera de Juan 5:7. Bueno, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Ok? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá Lara, estos tres son uno. Amén. Hay gente que dice que la Trinidad no existe. Bueno, ahí está. Sí, la Trinidad existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay muchos versículos que nos mencionan verdaderamente que la Trinidad existe. Así como ya lo habíamos hablado una vez, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza que tenemos con Dios? La semejanza es que así como Dios es uno, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y esto es uno. Cada uno de nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero somos una sola persona. Pero cada una de estas partes, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, se manifiestan en diferente forma. Amén. Entonces, a través de un patrón divino, fíjense, y casi todos son así tres. Por ejemplo, en la familia, ¿qué es? ¿Cuáles son esos tres componentes? Papá, mamá, Papá, mamá e hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. En la iglesia somos muchos, pero todo se va a direccionar a través del pastor, los ancianos, la congregación. Y así podemos ver diferentes. En el gobierno hay un presidente, pero también hay una cámara de senadores y diputados y un pueblo que gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en muchas cosas esta situación de la Trinidad no es una coincidencia, simplemente es algo divino. Ok. Entonces, estos tres concuerdan, ¿sí?, en testimonio, y no hay contradicción en ellos. ¿Sí? El Padre no está diciendo, no, pues he enviado a mi Hijo amado para que salve al mundo, porque yo amo al mundo, ¿no? Y no vemos al Hijo diciendo, no es cierto, papá, yo vine porque tú me obligaste, pero yo no quería venir. ¿Sí me entienden? O sea, no dice eso Jesús. ¿Sí? El Padre está diciendo que Él envía a su Hijo por amor, y encontramos testimonios dentro de la Biblia que Él manifiesta, ¿verdad? Que lo que Él está haciendo es la voluntad del Padre, y que eso le agrada a Él, hacer la voluntad del que le envió. Entonces encontramos que en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa unidad la provoca, ¿qué? Lo que hablamos ahorita, la armonía. ¿Sí? ¿Ok? Que esa palabra también se aplica en situaciones de relaciones. Si empieza a haber desarmonía, si empieza a haber discordes, todo suena mal. ¿Sí? Se oye mal todo. Entonces, por eso necesitamos aplicar los acordes correctos en la posición correcta. Por eso hay una discordia cuando la mujer se sube al nivel del hombre y quiere tener la misma opinión, la misma autoridad, el mismo peso. Eso provoca discordia, porque hay un orden dentro de esa unidad, de esa diversidad de tres. Ajá. Y también hay una discordia cuando la mujer tiene que tomar las decisiones, porque el marido no camina como debe caminar. Por eso hay feminismo, por eso hay gente que hay mujeres que ven al hombre con odio, porque representan algo que en su propia vida jamás se portó o se comportó como lo que tenía que ser. ¿Sí me comprende? Sin entrar en más detalles. Ajá. Entonces, por eso es importante conocer la posición que nos corresponde, tocar el tono que nos corresponde, y eso va a provocar armonía. Y les voy a poner un ejemplo en mi propia vida. ¿Sí? Pues se lo voy a poner en mi vida porque es malo. Muchos lo saben. He cometido errores terribles así. No estoy haciendo drama, es la verdad. ¿Sí? Pero una de las cosas que a mí me ayudó para la educación de mis hijos fue que mi esposa jamás habló mal de mí a mis hijos. Siempre, no sé qué les decía hasta ahorita, no sé, pero yo sé que no me lamentaba. ¿Sí?
Yo sé que no hablaba mal de mí o me maldecía, sino, no sé, nunca me he preguntado eso, pero sé que ella siempre me apoyó a mí, ¿sí? Y siempre su concepto acerca de mí hacia mis hijos era: respeten a su padre, él es la autoridad, y si ustedes ven algo mal, oren por él, cosas por el estilo. Eso provocó en ellos, a pesar de los errores míos, provocó en ellos pues cosas buenas, ¿sí? ¿Me entienden? Sí. Es un ejemplo que yo les doy, que yo lo pasé, ¿sí? Y ahí sucedió lo que dice la Biblia, ¿no? En este caso, una buena ayuda idónea, que al tomar su posición, al tomar el punto que le correspondía, eso provocó un bien a los que estaban abajo, en lugar de provocarles una situación mala. ¿Sí me doy a entender? Entonces es solamente un ejemplo. Bueno, entonces entre ellos no hay desaveniencia, no hay contradicción, ¿sí? Amén. Si ustedes recuerdan, vimos 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Sin verlo, quiero que me lo digan de memoria. ¿Qué sigue? Dios fue manifestado en carne. Eso, qué bonito se ve. Ahí hubo armonía. ¿Ok? Entonces, algo de lo que vimos, ¿verdad? ¿Recuerdan que vimos el texto? Lo vimos en la versión antigua, más bien en la versión interlineal. Hablaba de que todos hablamos libremente lo mismo. Ahí había unidad, ahí había armonía. Porque recuerden algo que les he enseñado también y les he dicho: una cosa es estar reunidos, pero algo muy diferente es estar unidos. ¿Sí? Estar reunidos no quiere decir que estemos unidos. Que una familia esté reunida no quiere decir que esté unida. Que una iglesia esté reunida no quiere decir que esté unida. Entonces vamos a ver los diferentes conceptos divinos según los patrones que nos marca Dios, para saber qué es lo que va a venir a traer a nuestra vida: unidad como iglesia. Y seguramente eso va a provocar unidad en la familia. Amén. Hace rato mencionaban algo, ¿no? Daban gracias a Dios por la vida de Abraham y de Sara. Sí, yo también doy gracias a Dios, estoy muy gozoso. Sí, amén. Y ya está, si no fue lo que sí. Sí. Algo de lo que Dios nos ha enseñado y tenemos aquí como una visión de específica de esta iglesia, es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y una de las cosas que hemos estado hablando es que tenemos que estar orando por los nuestros, por los que aún todavía no han puesto su voluntad en Dios. Amén. ¿Qué ha sucedido? Yo no sé. Yo les dije, se los digo hoy, perdón, nos tenían una lista negra. Sí. A ustedes y a otros son como 7. Ya, menos 2 allá, menos. Pero había una unidad, estábamos en una mente. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por los que faltan de la familia, ¿sí? Hay que orar por ellos, que Dios esté tocando su corazón o que esté tratando con ellos. Él sabe cómo atraerlos hacia sí. Amén. Hoy vemos, gracias a Dios, como decía Isaac, no importa si ya siempre van a venir o no, pero damos gracias a Dios porque podemos ver algo que Dios, o sea, nadie puede obligar a buscar a Dios. Cuando alguien toma esa decisión es porque Dios ha tocado su corazón. Amén. Entonces es algo bonito, es algo que a nosotros nos agrada y nos sentimos bendecidos de que ellos tengan en su corazón caminar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pero eso fue provocado por una cierta unidad. ¿Por qué? Porque varios hemos estado unidos orando por esas circunstancias, por esos hermanos, por esas ovejitas descarriadas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces es otro ejemplo que les doy real. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, como estos tres concuerdan en el testimonio y no hay contradicción en ellos, vamos a ver cómo el Padre da testimonio del Hijo. ¿Saca? Da testimonio del Hijo. Fíjense, 1 de Juan 5, 10, 11. Primera de Juan 5, del 10 al 11.
Primera de Juan 5, del 10 al 11. Y dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Por lo menos podemos ver 3 testimonios. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Amén. Vemos otro testimonio cuando Jesús se bautiza, ¿sí? Que se oye una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y luego viene otro testimonio de parte de Dios cuando están los que eran considerados las columnas de la iglesia, cuando Jesús se transformó y se apareció Elías y Moisés, y se oye la misma voz del Padre que da testimonio y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces vemos cómo el Padre está dando testimonio de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Él da testimonio de su Hijo, que Él se complace en su Hijo, que escuchen la voz de su Hijo. ¿Por qué? Porque entre ellos hay unidad, no hay desaveniencia, ¿verdad? No es el Padre hablando, Jesús diciendo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y de pronto se oye una voz del cielo: no, ni le hagan caso, ese muchacho es bien rebelde, desobediente. No se oye esa voz del cielo. Hay un testimonio del Padre que está hablando del Hijo en concordia, en armonía. Mateo 3, del 15 al 17. Mateo 3, del 15 al 17. Mateo 3, del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. De Dios, el Padre se gozaba del Hijo y daba testimonio de Él. Amén. Sí. Alguna vez, bueno, o sea, ahora sí que es un testimonio. Alguien me dijo de una persona, es bien tonto. Hablando un padre de su hijo. Y le dije: no, se equivoca, es muy inteligente. Sí. Ahí uno puede denotar: ah, caray, hay algo que no es sano, algo que no es bueno. Sí. Y como les digo, en todas esas cosas hay un trasfondo. Sí. Se dan esas cosas por situaciones que hemos pasado, pero precisamente de eso se trata, de poder que hay una restauración en el alma para que puedan ser quitadas esas cosas de nuestra vida y pueda haber una armonía. ¿Amén? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver: el Hijo da testimonio del Padre. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Juan 5, 19. ¿Ya? Ok, dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí vamos a entrar en algo práctico. ¿Ok? ¿Qué veía el Hijo haciendo al Padre? Y Jesús, hablando de Jesús. Hay algo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Dios siempre está construyendo, siempre está edificando. Dios es creativo y siempre está haciendo operaciones, siempre está haciendo movimientos buenos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Porque aquí lo que está dando testimonio el Hijo dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente. Entonces, ¿qué veía hacer el Hijo Jesús a su Padre, Yahweh? Pues obras. ¿Obras qué? Buenas. Buenas, ¿ok? Entonces encontramos un patrón divino ahí donde nos marca que el Hijo, las cosas buenas que hacía el Padre, Él las hacía también. Y como Dios es santo, pues no hay pecado en Él, ¿verdad? Pero ahora veamos el patrón terreno. A veces, ¿cómo son los papás? ¿O cómo somos los papás? Cometimos errores. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces los hijos, aunque, ¿verdad? Hay una frase que yo mismo dije alguna vez: mi padre fue un borracho, yo jamás seré borracho. Y creo que fui más borracho que él. Ajá. Algunos lo saben. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué sucede con ese patrón que está descompuesto? Que está incorrecto, que está defectuoso. Bueno, algo que encontramos en la palabra de Dios es que dice que las profecías, miremos y escuchemos las profecías. ¿Y qué dice acerca de las profecías? Retengamos lo bueno. No dice desechemos lo malo, nada más dice retengamos lo bueno. ¿Por qué no dice desechemos lo malo? Porque no hay nada malo. No, sí hay malo. Si tú le preguntas a un hijo de los que, cualquiera de los que están aquí, te van a decir: mi papá no es perfecto, mi mamá no es perfecta. ¿Ok? Pero, ¿por qué no menciona desechen lo malo? Porque ni siquiera lo toma en cuenta. Porque para desecharlo lo tendría que recibir. Lo tendría que recibir. Ajá. Pero no lo recibe y no lo va a desechar porque no lo tiene. O sea, ¿qué dice? Lo hace a un lado. Entonces, ¿qué enseñanza nos da esto? Que es algo que solamente es espiritual y solamente se puede practicar cuando uno camina en el Espíritu. Uno tiene que aprender a ver lo bueno de sus padres. Y es que no se me puede olvidar lo que me dijo: ve con Dios, Él te sana, te limpia tu corazón. Yo era de las personas que odiaba a mi padre y le mentaba a la mamá porque lo odiaba hasta más no poder. Yo a él le achacaba todo el sufrimiento de mi vida, porque muchas cosas sufrí y yo solo. Algunos, por ejemplo, tienen la bendición, bueno, no, a veces no lo toman así, pero algunos tienen la bendición de tener un hermano mayor que ha pasado por cosas y ya le puede dar consejo al hermano menor, ¿verdad? Y es una bendición cuando puedes recibir un consejo de tu hermano mayor. Te dice: no, carnal, no le hagas así. Mira, brody, pues hazle así, no sé cómo le digan, ¿no? Flaco, gordo, negro, no sé. Cada quien tiene sus léxicos en su casa, ¿no? Pero reciben un consejo y es de bendición, ¿verdad? Pero yo nunca tuve un hermano mayor. Entonces era un conflicto porque mi papá no estaba conmigo y no tenía un hermano mayor. Y los tíos que tenía, bueno, eran especiales. ¿Sí? Ni cómo acercarme a ellos. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué sucedió cuando viene Cristo a mi vida? Toca mi corazón y su amor toca mi corazón. Y lo que hace es que quita ese odio y ese resentimiento que yo tenía contra mi padre. Y entonces, en una manera, fíjense bien lo que les digo, sobrenatural, empecé a amar a mi padre. ¿Sí? Porque cuando uno puede experimentar el amor de Dios, que a pesar de ser uno pecador, Dios nos ama, simplemente te cae al 20. ¿Y cómo yo desechar al mío si yo también soy malo? Y me hizo amarlo. ¿Sí? Tuvimos nuestras peleas fuertes después de que lo amé, sí, pero siempre cuando la regaba y me decía: papá, perdóneme por haberle dicho esto y esto, perdóneme, la verdad la regué. Sí, pero lo amé, sentí un amor pleno, libre hacia él, sí, sin tomar en cuenta las cosas malas que hizo y que me afectó terriblemente en mi vida. Pero eso, ¿quién lo hizo? Dios. Sí. Entonces, a veces lo que los hijos tenemos que hacer es mirar lo bueno que nos pasa, porque tienen algo bueno. Sí, tienen algo bueno. Ajá. Sí.
Algunas veces cuando he discutido con mis hijos, bueno, en mi casa discutimos, somos seres humanos mortales. Luego me dicen, es que tú quieres... Y por eso yo, sí, yo también oro, ¿por qué no oras? Yo también oro la Biblia, ¿por qué no lo haces también y me imitas? ¿Por qué imitas solamente lo malo? Porque me estás recalcando lo malo. Que por mí lo haces, que porque yo te enseñé o porque yo oíste de mí. ¿Y por qué lo bueno que ves no lo haces? ¿Sí me doy a entender? Ajá. Entonces es algo que en los hijos debe de existir eso en nuestro corazón. Mirar de nuestros padres lo bueno, lo que tienen. Y en eso bueno vamos a poder ver a Cristo. ¿Sí? Vamos a poder mirar a Cristo. ¿Y qué sucede con lo malo? ¿Qué hacemos con lo malo que tienen los padres? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con toda esa pobredumbre, esa suciedad que hay en ellos? Con esa monstruosidad que hay ahí. ¿Qué hacemos con ello? Se la dejamos a Dios. Se la dejamos a Dios. ¿Y cómo se la dejamos? Orando. Orando por mi padre, orando por mi madre, Señor. Así como hace rato mencionó Hugo algo, ¿no? Yo sé que tú sanas, varios mencionaron eso. ¿Sí? Yo sé que tú sanas, tú puedes obrar en mí. Bueno, en esa fe de Cristo tenemos que orar acerca de nuestros padres y decir, Señor, yo sé que tú lo puedes transformar. Si tú ya empezaste una buena obra con Él, tu palabra dice que seguirás haciéndola hasta que sea perfecto Él. Entonces, Padre, lo que yo te suplico es que tú operes en mi padre, en mi madre, cámbialos de forma de ser. ¿Sí? Y eso lo que va a traer a nuestra vida son entrañas de compasión y misericordia, sabiendo que como ellos cometen errores, yo también los cometo, ¿sí? Y de esa manera, entonces nosotros podemos estar con una carga verdadera intercediendo ante Dios por nuestros padres. Amén. Y los hijos, es que es un hijo. Bueno, sí, cada quien sabe lo que tiene. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que hacen los padres entonces? Orar por los hijos. Y hay algo importante, fíjense, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Muchas familias o padres, yo les he visto esta situación. No, hermano, que ore por mi hijo porque es bien rebelde y anda así, anda así, y me cuentan todas sus malas obras. Ajá. Y a veces cuando me están platicando, Dios me habla, me dice, es que Él le ha dado mal ejemplo. Y eso cala. ¿Y sabes cuándo cala? Cuando tú admiras a tu padre, cuando tú admiras a tu madre, te calas sus malas formas de ser. Porque lejos de cualquier cosa, lo manifiesta uno en enojo, pero lo que verdaderamente está pasando en el corazón es que me duele que sea así. Porque me lastima. Sí. Y entonces, a veces les he dicho a los padres, si quieres que tu hijo cambie, tú tienes que ser el primero que tiene que cambiar. Verdaderamente amas a tus hijos y quieres que tus hijos cambien, tienes que dar pasos de fe. Y tienes que empezar a operar precisamente en los recursos que hemos hablado. ¿Por qué? Porque hablamos que nuestra voluntad no alcanza para que nosotros cambiemos. Entonces tenemos que tomar los recursos de Dios para que Dios nos transforme. ¿De veras amas a tus hijos? Cambia. Y no cambies tú. Busca a Dios para que te cambie. Y verdaderamente en ellos, en lugar de que haya una maldición, pueden decir, gloria a Dios, el Señor está respondiendo a mi oración. Veo los cambios de mi padre, de mi madre. Sí. ¿Sí me entienden? Porque, digo, desgraciadamente porque así es. O sea, en cuanto a responsabilidad, nosotros como padres tenemos la obligación, la responsabilidad, la tarea, la encomienda de Dios de ser delante de nuestros hijos dechado. ¿Sí? Y no lo somos, es una realidad. Pero entonces Cristo Jesús vino precisamente eso, para darnos una esperanza. Él es la esperanza de gloria. Y a través de Él es como va a venir la transformación de nuestra vida. Para que cada día, no en un día, pero para que cada día seamos mejores delante de los ojos de Dios y delante de los que verdaderamente nos conocen. ¿Sí? Nuestra familia, nuestra esposa,
nuestro esposo, y puedan decir verdaderamente, ay, Dios sí cambia. Este cuate para que cambiar estaba pero grueso. Y tú ves que Dios obra, entonces eso trae bendición. Amén. ¿Sí me comprenden cómo es la mecánica? ¿Sí? Y de esa manera, mientras se van dando los cambios y los ajustes, en lugar de que haya un espíritu de juicio o un espíritu de rencor, de resentimiento, lo que va a venir en nuestro corazón es un espíritu de compasión, de misericordia. Y nos va a llevar, cada vez que veamos esas situaciones malas, a orar más. Tú sabes cómo tratarlo, ¿sí? Tú sabes si lo que necesita un palazo en el lomo o lo que necesita es amor tuyo para que sane, lo que sea lo que tengas que hacer, pero sánalo, restáuralo, cámbialo. Hablando de padres, hablando de hijos. ¿Sí me comprenden? Sí. Ajá. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Y otra cosa, algo práctico, y les voy a decir, padres, resalten las virtudes de sus hijos. Felicítenlos cuando ellos hagan cosas buenas. Felicítenlos. Aunque nomás en 5 años agarró una vez la Biblia, te felicito. Qué bueno que estás leyendo la Biblia. Ajá. Sí. Papá, de veras, yo veo que estás cambiando. Gracias a Dios. Felicítense, bendíganse. Cuando ustedes estén viendo que Dios está operando en algo en el corazón de aquella persona con la cual yo convivo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es aplicable igualmente dentro de la iglesia. Sí. Amén. Es aplicable en la misma manera. ¿Sí? Somos, que fíjese, lo peor de todo. Porque dice la Biblia que somos de lo vil, de lo menospreciado. O sea, somos gente mala. ¿Sí? Cuando ustedes digan, ay, es que yo soy bueno. No, te equivocas. Aquí nadie es bueno. Todos somos pecadores. Nunca se te olvide eso ni te relajes. Porque el día que te relajes, vas a querer que te aparezca una aureola en la cabeza. No. Yo soy pecador y tengo cosas que necesito que Dios las transforme. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, eso es importante para nuestras vidas y eso también entra dentro de la unidad de la iglesia. Entonces, los patrones divinos, ¿qué va a suceder? ¿Sí? El padre le propuso al hijo, te propongo, ve a la tierra, redime a los hombres, pero va a tener que hacer a través de un sacrificio cruento, un sufrimiento que tú vas a tener. Yo no, ¿por qué no mandas a Gabriel? Mejor manda a Miguel o a Gabriel, son tus criados, porque yo tranquilo. No, ¿qué hizo el hijo? Obedeció al Padre. En la bendición, en la sumisión y obediencia de la autoridad, vas a traer bendición hacia tu propia vida. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que también vamos a ver. Tú tienes que tener la convicción para que haya unidad. Tiene que haber una convicción de que sabes exactamente que Dios te trajo aquí. No fue la hija del hermano Humberto, ¿sí? No fue mi cuñado Humberto, ¿sí? No fue mi tío Humberto, sino tú tienes que tener la convicción de que quien te trajo aquí fue Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan las cosas difíciles, vas a aguantar vara. Porque sabes que Dios te trajo aquí. Yo no entiendo lo que está pasando, Señor. No entiendo lo que está sucediendo, pero una cosa sé, que tú me trajiste aquí. Y si yo metí las 4, pues fue asunto mío. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Eso es importante dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso va a crear unidad. Todos vamos a tirar hacia el mismo lado. ¿Sí? Amén. Es que el hermano Humberto de veras es bien carnalote. Ustedes porque no lo conocen. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer por él? Orar. Y no me digan sí ni no, ni muevan la cabecita. No me digan, ¿quién está orando por mí? Sí, dije que no dijeron. ¿Sí me entienden? Sí. Cámbialo, Señor, transfórmalo. Es bien carnalote, ya lo vi. ¿Sí? Ajá. Si tú lo pusiste a ti, cámbialo. O sea, cámbialo a él, que venga otro,
o cambia su forma de vida. ¿Sí? ¿Me entienden? Ajá. Y de esa manera vamos a poder tener un testimonio, va a poder ver una unidad y caminar hacia el mismo objetivo. Como les dije, si caminamos como un solo hombre, dice la Biblia, 1 contra 1000, 2 contra 10,000. Y esa unidad va a hacer que podamos caminar como un solo hombre, y de esa manera va a ser muy difícil que Satanás pueda meterse y hacer estragos. Pero si logra convencer a uno o a una, como convenció a Eva, va a empezar el resquebrajamiento. ¿Sí me entienden? Sí. Por eso hay testimonios que tenemos que tener. Ahorita estamos viendo que el testimonio que da el Padre del Hijo. El Hijo también da testimonio del Padre. Juan 5, 17 al 30. Dice así: y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y qué dice él? Que da testimonio: mi Padre trabaja, yo también por eso trabajo. ¿Sí? Ahí está otro ejemplo práctico. ¿Sí? ¿Quieres que tus hijos trabajen? Trabaja. ¿Quieres que tus hijos hagan lo que tienen que hacer? Haz tú lo que tienes que hacer. ¿Sí? En alguna ocasión alguien me dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y dije, ya llené todos los tambos de agua, los de arriba y los de abajo. A ver, dime algo. También estoy trabajando. ¿Sí? Tienes que dar testimonio, tienes que dar ejemplo. ¿Sí? Porque si alguien te mata así, échale ganas, no haces nada. ¿Y tú qué estás haciendo? No, pues yo también tengo que dar testimonio. Porque eso es otra de las partes de la autoridad. ¿Sí? Tienes que dar el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, vamos a pararle aquí porque Isaac me está haciendo ojos feos. Vamos a. Y siendo testimonio de que. Siento testimonio como que ya no se quiere sujetar a mí. Ok, entonces, vamos a seguir viendo esto, ¿ok? ¿Sí les parece interesante? Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar unos cantos. Pásate ahora. Dirígenos en 2 cantos. ¿2 cantos? Sí, los que sean. No que no sea rock and roll. Nomás dice cómo va el canto.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le alabo y me oí. Todos los días el Señor me decía que Él era Tito, recuerda.